Hola a todos, bienvenidos al video tutorial número 4 del curso de JB 3.2. En este video tutorial voy a hablar acerca de algo que considero muy importante, tener conocimiento de esto, que es JNDI. Voy a explicar este tema en dos partes. En el primer video tutorial, que es este, voy a explicar la parte teórica, sin extenderme mucho, y en la segunda parte vamos a hacer un ejemplo ya en Java, ¿vale? Sobre Eclipse y JBoss como servidor de aplicaciones. Bueno, antes que nada debemos saber qué significa JNDI. JNDI es el acrónimo de Java Naming and Directory Interface, o lo que en español sería interfaz de nombres y directorios Java. Con JNDI, que es una API de Java, se buscó estandarizar el nombre y el acceso a los servicios de nombres y directorios. Existen diferentes servicios de nombres y directorios como LDAP, como DNS, que más adelante explicaré eh, por qué se llaman servicios de nombres y directorios justamente. Bueno, entonces una de las ventajas con JNDI es que podemos a través de su API acceder a diferentes proveedores de servicios. Podemos buscar objetos, buscar recursos, haciendo lo que se denomina lookup. Entonces, a través de un nombre podemos, por ejemplo, en el caso de los EJBs, obtener la referencia a un EJB y hacer los llamados respectivos a, a los métodos que publique la interfaz, ya sea local o remota, de, de ese objeto. Y es algo muy importante dentro de Java Enterprise Edition, este de JNDI. Yo puse que era detrás de la escena, básicamente es porque en EJB 2.x había diferentes problemas con el llamado, por ejemplo, o la obtención de recursos o acceder a todos los servicios y objetos que tenía el contenedor cargados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer siempre todo con JNDI y el código para hacer esto era bastante denso. Entonces imaginémonos hacer el llamado, bueno, ya lo veremos en código, ya será mucho más fácil de entender esta parte. Aún no me adelanto. La ventaja es que a partir de JB3 ya podemos utilizar, ya no tenemos que hacerlo directamente con JNDI, ya está detrás de la escena. Ya gracias a anotaciones, por ejemplo, a unas anotaciones específicas, podemos hacer la inyección de los EJBs que necesitemos, sin necesidad de utilizar JNI directamente. Bueno, voy a aclarar aquí algunos conceptos, por ejemplo, el naming system, que básicamente nos brinda un mecanismo para asociar nombres con los objetos. Por ejemplo, si vemos la imagen de acá, tenemos un naming system, tenemos un naming convention. El name 1 está asociado al object 1, el name 2 al object 2, así sucesivamente. Este proceso de asociar el nombre a un objeto específico se denomina binding, y esto se hace dentro de un contexto específico. Ya voy a explicar esto del contexto. Y por otro lado tenemos el Directory Service, que es una extensión del Naming Service y es donde un directorio es usado para asociar atributos a un objeto específico. Por ejemplo, tenemos un usuario que tiene unos atributos nombre, apellido, teléfono. Eso ya lo veremos con más detalle a continuación. Aquí tenemos el Naming and Directory Services. Entonces tenemos uno de los más conocidos es LDAP, que es un protocolo de servicios de directorio, y tenemos DNS, que es un servicio de nombres. Entonces, tenemos acá unas imágenes en esta gráfica, que es Unix File System. Tenemos, tenemos un /usr, que sería nuestro contexto. Y dentro de este contexto tenemos bin y etc, que serían los subcontextos. Entonces, para poder acceder a bin, tendríamos que hacerlo a través del contexto que es /usr/bin. Ese slash se denomina generalmente el component separator, separador del componente. Tenemos, por ejemplo, el caso del DNS, como les he explicado, que es, por ejemplo, el contexto es com y el subcontexto es son. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una página www.camilo-rodriguez.com, está asociada a un objeto que en este caso sería la dirección IP, por ejemplo. En el caso de LDAP, pues funciona de la misma manera. Entonces, como podemos ver, hay diferentes proveedores de servicio y lo que JNDI nos facilita es acceder a cada uno de ellos de una forma estándar, ¿vale?
sin tener que hacer una implementación para cada uno, sino simplemente hacer, a partir de obtener el contexto adecuado, podemos hacer la búsqueda, el lookup de los objetos o recursos que necesitemos. Entonces, cuando un cliente, por ejemplo, quiere traer un EJB, lo va a hacer a través del nombre que tenga ese EJB. Aquí hay algo con este tema de los JNDI, lo que yo he llegado a utilizar es que es algo, a veces se torna algo complicado porque a partir de Java Enterprise Edition 6 no existe una, una forma estándar de hacer los lookups, ¿sí? Es decir, me refiero al nombre, ya lo veremos más adelante. Entonces, cada uno de los vendors de los Java Server Applications tienen formas diferentes de hacer el llamado, ¿sí? A través del name, pero eso ya lo veremos más adelante. Aquí tenemos la parte de la arquitectura. Dentro de la arquitectura es algo bastante sencillo, pero cada uno de estos modulitos tiene su complejidad realmente, ¿sí? Entonces, si ya uno se entra al detalle a ver cada cosa, se torna un poco más complicado. Pero para el caso de que nos compete, que es la invocación de los EJBs, con esto, que quede claro ese tema, va a ser más que suficiente. Tenemos nuestra aplicación Java acá, tenemos nuestro JNDI API, que no es más que una descripción de donde tenemos hay clases, interfaces, métodos que podemos llamar a través de nuestra aplicación Java para hacer, por ejemplo, el lookup de algún EJB, ¿sí? Llamar a algún EJB, obtener la referencia. Tenemos después el Naming Manager, que es una clase que contiene los métodos estáticos que realizan operaciones relacionadas con los proveedores. Cada uno de los proveedores, como les decía, es el DAP, DNS, Corba, RMI, etc. Entonces, cada uno de estos proveedores de servicio tienen deben implementar SPI, porque se denomina SPI. SPI es Service Provider Interface, que nos permite básicamente que todos los proveedores de servicio que implementen este SPI puedan ser añadidos al JNDI API, ¿sí? Podamos hacer lookups. Entonces, es como como un contrato. Entonces, si el DAP implementa el SPI, entonces a través de JNDI API vamos a poder hacer la búsqueda del Naming and Directory Service para ese proveedor específico. Y así con todos. Entonces aquí tenemos por defecto, varias implementaciones que de entrada sobre la cual podemos hacer búsquedas de entrada. A continuación voy a explicar cómo sería el proceso para hacer un lookup de un EJB dentro del servidor de aplicación, dentro del contenedor de EJBs. Bueno, aquí básicamente voy a explicar ahora cómo es el mecanismo general para obtener el objeto a través de un objeto, a través de JNDI. El objeto cuál va a ser obtener la referencia a un EJB a través de su interfaz remota, ¿vale? O sea, aquí he preparado un ejemplo. Tengo nuestro JE Server, tengo el JB Container y tengo el JNDI Service Provider. O sea, que se mapea el nombre y el objeto, ¿sí? Hay diferentes formas de mapear esto, eso dependerá del servidor de aplicaciones que se esté utilizando. Pero vamos a ver este que es que utiliza JBoss por lo general para mapear los EJBs. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuando un cliente, a pintar acá, un cliente, va a realizar el llamado a un EJB a través de JNDI. Básicamente lo que tiene que hacer es, primero que todo, obtener el contexto, ¿vale? Entonces, primero, lo que tiene que hacer ese cliente es obtener el contexto. ¿El contexto de qué? De ese JNDI Service Provider que necesita para poder realizar los lookups en esa base. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer es hacer un llamado JNDI con ciertos parámetros. Los parámetros dependerán del servidor de aplicaciones que se esté utilizando. Eso lo veremos ya cuando en el próximo tutorial, cuando ya lo haga sobre Eclipse, ya podemos ver qué propiedades son las que se setean. Entonces, al hacer el llamado en busca del contexto, este servidor le va a devolver
este server provider que pena le va a devolver un contexto, ¿vale? El contexto, como veíamos, es súper importante para poder empezar a hacer los lookups a través de, pues, de la base de los EJBs, por ejemplo, que tengamos registrados. Una vez yo tengo el contexto, ya puedo empezar a hacer búsquedas sobre JNDI Service Provider al cual le estoy apuntando. Entonces, aquí van a estar todos los JVs o recursos que yo necesite. Por ejemplo, para este caso, voy a colocar aquí el nombre con el cual yo lo voy a buscar. Por ejemplo, pongámosle EJB1, ¿vale? Y EJB1, perfecto. Y el objeto al cual le va a apuntar es una referencia de la interfaz remota a la que yo voy a acceder. En este caso es EJB1, que un poco corto el espacio ahí, remote. Recordemos que el cliente accede directamente a la interfaz remota y no directamente sobre el bin. Entonces, una vez la persona tenga el contexto, que es lo primero, lo segundo que tiene que hacer es, voy a colocar aquí contexto, lo segundo que tiene que hacer es, ya una vez tiene el contexto, ya tiene, eso lo hace a través de un objeto que se llama initial context en la clase, lo veremos en el ejemplo, y ya puede empezar a hacer los lookups, ¿vale? Va a hacer el lookup del objeto que necesita obtener. En este caso, por ejemplo, si necesita la referencia al objeto de este EJB, entonces ya puede hacer un lookup. Voy a colocar aquí con otro color. Acá va a hacer ¿qué? Va a ser un lookup, ¿vale? ¿De cuál objeto? Por ejemplo, del objeto IEJB1, ¿vale? Al hacer lookup a través de este contexto, él ya va a poder acceder a todos, cada uno de los objetos que estén dentro de ese JNDI Service Provider. La información que se carga acá la registra el servidor de aplicaciones. Uno lo puede configurar para que lo haga cuando arranca, cuando se realice el despliegue o cuando se hace un llamado por primera vez, por ejemplo, a cada uno de los EJBs. Ya una vez tengo el EJB, él ya me va a devolver, bueno, aquí falta un poco de espacio, ya aquí él me va a devolver, ¿qué? Me va a devolver el objeto, la referencia al objeto EJB1 remote, ¿vale? Ya con este, bueno, ya con este, yo puedo empezar a realizar los llamados a los diferentes métodos de mi bin, ¿sí? Ya con esa referencia. Entonces el cliente ya puede, como ya puede llamar a los métodos, pues ya se simplifica mucho este tema. Así uno puede también obtener recursos a través de hacer el lookup. Entonces demos cuenta que lo más importante es primero obtener el contexto que necesitamos, con base en unas propiedades que debemos fijar, ¿sí? Una URL, bueno, diferentes temas que ya veremos en la práctica. Realizar ya, si se obtiene el contexto de forma correcta, si no tiene ningún problema, ya puede empezar a hacer el lookup y empezar a buscar los objetos que necesita, ¿vale? Entonces, básicamente, este es el funcionamiento general. Detrás de ello hay muchas cosas, pero básicamente esto es lo clave y lo fundamental de JNDI para poder buscar los EJBs. Bueno, esto es todo acerca de JNDI en la parte teórica. En el próximo video tutorial, como les comentaba, ya vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo invocar un EJB a través de su interfaz remota con un cliente que utilice JNDI. Muchas gracias y cualquier inquietud no duden en hacerla en www.camilo-rodriguez.com o en mi canal de YouTube.